Seguimos en Política, Producción y Trabajo y recibimos a Gustavo Marangoni, vicepresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes. Estamos a una semana del Bicentenario y se están sucediendo cosas en la economía que tal vez desde una entidad financiera se puedan explicar, porque hubo un proceso, se lanzó un mecanismo de refinanciación de las deudas provinciales. Y esto, lo que yo querría preguntarte es si es solamente una medida coyuntural o es realmente retomar un camino, una senda federal en el manejo de la economía nacional. Es una medida de carácter estructural, porque la verdad que tiende a resolver la solvencia de las provincias en general y de la provincia de Buenos Aires en particular. Para explicarlo claramente a la gente, es decir, aquí durante 1 año y medio las provincias dejan de pagarle a su principal acreedor, que es el Estado, capital e intereses, pero a partir de diciembre de 2011 esa deuda empieza a ajustar a una tasa fija del 6%, es decir, que se hace mucho más manejable. Entonces, realmente resuelve el problema de corto plazo, pero también resuelve el de mediano y largo plazo del endeudamiento. Todo el proceso de desendeudamiento que se hizo a nivel nacional se completa ahora a nivel provincial. Pero digo, se completa y debí decir se complementa, porque la provincia de Buenos Aires, desde que el gobernador Daniel Scioli está al frente en diciembre de 2007, también hizo su propia tarea de desendeudamiento. En diciembre de 2007, la relación de la deuda respecto al presupuesto de la provincia era el 130%, hoy es menos del 80%. ¿Por qué? Porque hubo una reforma fiscal que tendió a cobrarle a aquellos que tenían capacidad contributiva y a dispensar del pago de impuestos a aquellos que estaban en la parte baja de la pirámide. Eso entonces hace que lo adoptado oportunamente por la provincia con esta medida que está tomando ahora la Nación nos permita ver el futuro de una manera mucho más optimista. Y ese mayor respiro que tendrían los estados provinciales por este desendeudamiento implementado desde la Nación, ¿cómo se puede reflejar en la economía real? Bueno, fundamentalmente estimulando más el crecimiento, porque la provincia dispone ahora de una situación más cómoda, más holgada, y puede seguir privilegiando, como lo ha hecho hasta ahora, todo lo que tiene que ver con la inversión pública en materia educativa. Hemos sido la provincia que más ha aumentado los salarios docentes de todo el país. En materia de infraestructura, junto con la Nación, pensemos que la enorme cantidad de obras de infraestructura, por primera vez en décadas, el Estado argentino a nivel nacional y también a nivel provincial invierten más del 3% del Producto Bruto en obras de infraestructura. ¿Qué son obras de infraestructura? Rutas, caminos, puertos, cloacas, todo lo que necesita un país como sustento para poder ir edificando un edificio arriba, es decir, una base sólida. Entonces nos encontramos hoy con una Argentina que está creciendo al 5 o 6% este año de su Producto Bruto. Y esto, que parece una estadística que dice poco, en realidad nos dice mucho, porque está en el contexto de un mundo que no termina de recuperarse de una crisis brutal, como fue la crisis del 2009, y ahora vemos una Europa que está con las recetas que nosotros conocimos una década atrás: el ajuste, la rebaja de salarios, la quita de los aguinaldos, la quita de los beneficios sociales. Aquellos que proponen que para salir de la crisis, es decir, para curar un anémico hay que sacarle sangre. Nosotros lo vivimos, sabemos cómo termina esa historia, termina mal. Y a propósito de esto, la presidenta que está en Europa, que ha hecho acuerdos y que impulsa fuertemente la relación de Mercosur con Unión Europea. Sin duda, porque a pesar de que la coyuntura europea de este momento sea de una fuerte crisis y de un serio problema de competitividad, porque el gran problema que tiene Europa, y por sobre todo el problema que tienen países como Grecia, España y también en menor medida Italia, Portugal, está vinculado a la competitividad. También, para hablarlo sencillamente, son países caros para vivir, pero no caros para nosotros, caros para ellos. Son países a los cuales se les dificulta mucho exportar. Y como hay dentro de los 25 países que componen la Unión Europea, 16 que tienen la moneda única, el euro, pero esas 16 economías son muy desparejas. No es lo mismo Grecia que Alemania. Entonces se ha dado una situación muy tensa y hoy nos encontramos con una España, por ejemplo, que tiene 20% de desempleo, o Grecia, que está absolutamente movilizada en contra de medidas draconianas de ajuste.
con muertos inclusive, no hay que olvidarse de esto. Entonces, esa es la coyuntura actual de Europa, pero más allá de esa coyuntura que van a superar de un modo u otro, hay una situación estratégica entre América Latina y Europa de impulsar una sociedad, ya que estamos en un momento para nosotros, para los países de Hispanoamérica, formidablemente positivo. Los alimentos tienen muy buenos precios internacionales desde hace muchos años y van a seguir teniéndolo, porque el mundo demanda alimentos, porque los dos países que más crecen en la Tierra, que son China e India, tienen juntos más de 2.500 millones de habitantes que necesitan comida, y nosotros la proveemos. Entonces tenemos la oportunidad de impulsar y estar en la locomotora que lleva el crecimiento del universo. Debemos continuar estrechando relaciones con la Unión Europea, debemos continuar fortaleciendo los lazos de integración en el Mercosur. ¿Cuál es el camino para la economía argentina cuando vemos, por ejemplo, que Brasil privilegia lo que es el BRIC, el grupo que integran países como Brasil, Rusia, India y China? En mi barrio decían, un perro puede tener pulgas y piojos, las dos cosas, ¿no? Digo, nosotros podemos y debemos privilegiar todo lo que tiene que ver con la política regional, pero también los acuerdos estratégicos con los grandes bloques, con la Unión Europea, también por supuesto con el NAFTA, con los países del Asia-Pacífico. ¿Por qué? Porque tenemos mucho para crecer. Insisto en lo mismo. Pensemos que esto que cuando yo era estudiante de la universidad nos enseñaban el deterioro de los términos de intercambio, que era lo que quería representar eso. En esa época, 20, 30 años atrás, el precio de los alimentos estaba por el suelo y el precio de las tecnologías, el precio de los productos industriales estaba mucho más alto. Es decir, nos generaba problemas de nuestra balanza comercial, porque en general vendíamos menos de lo que comprábamos, y también de nuestra cuenta corriente. Es decir, los dólares que salían de la Argentina eran muchos más de los que entraban. Hoy esa situación estructural se ha revertido. Por primera vez en décadas tenemos un fuerte superávit de la balanza comercial, 16.000 millones de dólares el año pasado, 16.000 millones de dólares este año, y además también el superávit de la cuenta corriente, es decir, más allá de lo que involucra la compra y venta de bienes, digamos, está también todo lo que tiene que ver con el circuito financiero, y este saldo sigue siendo superavitario para la Argentina, porque el ingreso de dólares es muy importante. Esta previsibilidad combinada con una política cambiaria flexible, es decir, nosotros no tenemos el problema que tuvimos hacia el fin de la convertibilidad, que no podíamos tocar nuestro tipo de cambio, es decir, que no teníamos soberanía monetaria, como les pasa ahora a los países europeos con el euro, o por lo menos aquellos que más sufren esta situación. Lo que ustedes ven es que estamos más sólidos y que esta crisis de todas maneras nos puede fortalecer, que estamos preparados para enfrentarla. Por supuesto, porque además en estos últimos años nos hemos desendeudado. El Estado Nacional y los Estados provinciales hoy deben mucho menos de lo que debían antes, los privados también. Entonces tenemos todo por crecer, tenemos la posibilidad de que esta década del 10, que acaba de comenzar, realmente sea una década de expansión notable para la Argentina y la región. ¿Y esa mirada la tiene solo el oficialismo o cree que la oposición puede acompañar? No, yo creo que en esto hay consenso, porque no estoy hablando de una situación que sea solamente el mérito del gobierno. Yo creo que el gobierno, por supuesto, ha hecho bien las tareas y los deberes, y lo ha demostrado en la crisis del 2009, sobrellevando una crisis muy difícil, pero aquí yo acabo de describir circunstancias que están más allá de las fronteras de la Argentina, es decir, una fuerte demanda de nuestros productos y una coyuntura internacional que es muy favorable. Por supuesto, yo entiendo que el gobierno ha sabido aprovecharla, pero también me parece que la oposición no deja de advertir que hay una fuerte corriente que impulsa a todos los países de la región. Lo importante es aprovecharlo, por supuesto, no dejar de tener las diferencias. Me imagino, y es lógico que así sea, que la oposición crea que ellos pueden hacer las cosas mejor que el gobierno actual, y eso es parte del juego de la democracia, pero en lo que tenemos que estar de acuerdo todos es que tenemos una oportunidad enorme para ser con mucha conciencia oficialista, ya no de un gobierno, sino de la República Argentina, porque tenemos una oportunidad extraordinaria para aprovechar. ¿El argentino cree que llegará a tener la oportunidad de tener suficiente tranquilidad como para ahorrar en pesos? Bueno, nosotros creemos que sí. De hecho, los depósitos en pesos vienen creciendo en los primeros meses de este año.
y tenemos que tener mucha confianza en la Argentina. Ahora que estamos todos con el concepto del Bicentenario, tenemos que desarrollar en los hechos un verdadero amor por la patria, porque la Argentina tiene los mejores días por delante, no por detrás. Muchísimas gracias, Gustavo Marangoni, por estar aquí. Vamos a seguir encontrándonos seguramente en esta cita de los martes a las 13:30, porque siempre es bueno y es útil reflexionar e informarse alrededor de la política, de la producción y el trabajo. Nos vemos el martes próximo en Canal Metro.